Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy José Saldivia y te doy la bienvenida a Tu Amigo Saldivia, tu podcast con sugerencias, consejos y puntos de vista como te los diría y te los daría un buen amigo. Y hoy vamos a hablar de riesgos calculados. Si tratas, quizás, si no, jamás. Es una frase que leí hace muchos años en una revista de lecturas escogidas que se llamaba Selecciones del Reader's Digest. Esa revista hoy en día creo que existe únicamente en formato digital, pero en los años 60, 70 y 80 del siglo XX era una adquisición frecuente en muchos hogares hispanoamericanos, incluyendo el mío. Esa revista tenía una sección llamada Citas Citables, y allí fue donde me encontré esa frase, que me pareció en su momento llena de poder, corta pero contundente y además adornada por lo agradable que resulta su rima, lo que llaman eufonía a los conocedores. Es una frase que invita a la acción, pero ¿de qué se trata verdaderamente? Pues vamos a darle un poco de contexto. Supongo que como a casi todo el mundo, alguna vez te ha ocurrido que descartas de antemano algo, que puede ser una iniciativa de negocio, un viaje, un intento de relación, un nuevo aprendizaje, en fin, una multitud de cosas. Y eso que descartaste lo desechas porque crees desde el inicio que ese proyecto no tiene futuro y que no merece la pena invertir energía en él porque igual pues no va a ningún lado. Y luego pasa en muchas ocasiones que al poco tiempo o al mucho tiempo en determinado ámbito vemos a otra persona con similares o incluso menos talentos o capacidades que tú, triunfando en aquello que tú descartaste de entrada. Eso cuando me ha pasado a mí me ha dejado una amargura de varios días en los que me pregunto una y otra vez, pero ¿por qué diablos no lo hice yo? Queda como esa impotencia, ¿no? Ese mal sabor por no haber emprendido algo que a mí me pareció factible, o a ti o a cualquier persona no te pareció factible, y luego la otra persona sí lo logra. Pues la clave está en atreverse. Si intentas algo, puede ser que lo logres, puede ser que no lo logres, pero si no lo intentas, pues nunca lo vas a lograr. En estos tiempos de inmediatez, de predictibilidad, de confiabilidad aumentadas, parece que nos hemos apoltronado mucho en las certezas. Y nos da pánico invertir aunque sea un minuto de nuestro tiempo o un newton de energía en algo si no estamos convencidos de que tendrá éxito. Y bueno, no hablemos ya de dinero, que en ese rubro el exceso de cautela es aún más intenso y más notorio. Ojo, no se trata de lanzarse como un toro en una cacharrería a intentar lo primero que se nos ocurre, ni a gastar toda la energía, el tiempo o el dinero en algo porque sí. Se trata básicamente de tres cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se presenta un reto, o una iniciativa, o un deseo de hacer algo. La primera es conocerse lo suficientemente bien para saber en qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades, y si con esas habilidades que sabemos que tenemos, podemos enfrentar el reto, llevar a cabo la acción. El segundo punto es la autoconfianza, para no vacilar a la hora de iniciar el proceso, tener fe en sí mismo, sabiendo que las probabilidades de lograrlo son muy altas porque confiamos en nosotros, habiendo ya validado el punto 1, es decir, que tenemos las habilidades y las capacidades para lograrlo. Y la tercera pata de esta mesa es la organización y la disciplina, para no quedarse dando vueltas indefinidamente con el tema, en algo que se llama o se ha dado en llamar parálisis por análisis. En estos tres puntos, como casi todo en la vida, no creo que haya fórmulas mágicas, y el mejor maestro es la práctica. No obstante, voy a compartir algunos tips basados en mi propia experiencia al respecto. Para conocerse a sí mismo ayuda a hacer memoria y recordar cómo hemos actuado y cómo hemos enfrentado retos y situaciones difíciles anteriormente. ¿Qué cosas llevaron a un resultado positivo para ti? ¿Qué cosas hiciste que al final jugaron en contra o no sirvieron para nada?
Este tipo de reflexiones ayuda al autoconocimiento y a diseñar estrategias para cuando nos toque enfrentar otro reto importante. Por otro lado, para mejorar la autoconfianza, la memoria también es un aliado. Seguro que tienes en tu mente alguna situación, o más de una, en la que actuaste como un verdadero campeón o campeona, a nivel Dios, como diría la generación de veinteañeros. Trata de recordar qué hiciste en ese momento, cómo te comportaste, cuál fue tu actitud, y de allí obtendrás información que te ayudará a replicar ese éxito, hacerlo aún más grande incluso. Por otro lado, para superar la parálisis por análisis, lo que sugiero es lo siguiente. En primer lugar, elige la primera opción que hayas evaluado como suficientemente razonable. Si tienes que tomar cualquier decisión o elegir entre varias opciones, puedes preparar una tabla o un cuadro en el que puedes anotar lo positivo y lo negativo de cada una y luego asignarles un valor a ese factor que estás considerando. Incluso puedes ir un paso más allá y que cada factor tenga a su vez como una ponderación intrínseca, que valgan más unos que otros, y luego multiplicas eso por la escala de valor de lo positivo o lo negativo que eso te puede generar. Y al final eso te dará unas puntuaciones, estás llevando eso a una parametrización y eso te ayudará a elegir. Lo que sí recomiendo es que cuando se toma la decisión, adelante. O sea, haz el proceso lo suficientemente consciente de ti mismo y con la suficiente prolijidad para que cuando llegue la decisión, pues ya lo tengas claro y ya puedas avanzar con la acción. Una segunda sugerencia es subdividir la acción o la decisión. Es más fácil tomar una sumatoria de decisiones pequeñas que una sola decisión muy grande. Y es más fácil emprender una sucesión de acciones pequeñas que una gran acción. Es verdad que hay cosas que no se pueden subdividir, ¿no? No se puede cruzar un abismo dando dos pasos pequeños. Pero hay muchas otras cosas que sí. Y el ir desagregando estas decisiones o estas acciones permite además ir ajustando el ritmo mientras se va llevando a cabo la actividad. Y eso es algo muy bueno porque te permite llevar el control y hacer pues las correcciones que tengan que hacerse. Y una tercera sugerencia que hago es poner límites y fechas. El cerebro tiende a planificarse cuando le ponemos fechas límites y eso ayuda a tener una estructura de acción y eso evita la postergación indefinida, que ese es otro mal que a veces nos ataca, ¿no? Decimos, tenemos tiempo, bueno, después lo hago, lo dejo para después, más adelante, y cuando vemos, pues se nos ha pasado a lo mejor todo un año y no hemos hecho nada de lo que queríamos hacer. Entonces, si te obligas a que tu cerebro diga, bueno, para este día tiene que estar listo, es como que tus acciones se van a alinear con eso porque tu cerebro inconscientemente te va a dar las indicaciones y las pautas para que así lo hagas. Otra sugerencia que considero de utilidad, plantearse la hipótesis del desastre. También la llaman la hipótesis de la premortem, pero bueno, son nombres, ¿no? Ese nombre suena un poco feo y prefiero llamarlo la hipótesis del desastre. Pero es pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago esto, o si tomo esta decisión, o si hago esto otro? Y si al ver cuál es el peor escenario nos damos cuenta que podemos salir adelante en ese escenario, pues todos los demás escenarios son más favorables que ese, lo cual significa que las posibilidades de lograr lo que queremos son mejores y que aún en el peor de los casos, pues no tenemos unas consecuencias, digamos, que puedan ser destructivas al extremo para nosotros mismos. Puede haber muchas otras formas de enfrentar este tema, cada quien evidentemente generará las suyas, pero en resumen, mi invitación, lo que quiero concluir en el día de hoy, es a tomar cada uno las riendas de su vida, a ser más proactivo, a ser dueño de las propias decisiones, sin dejar que la parálisis por análisis, sin dejar que la falta de confianza en sí mismo o sin dejar que la falta de autoconocimiento impidan disfrutar de esta gran y hermosa aventura
que es la vida. Precisamente en el cuarto programa de este podcast estaremos hablando de un tema que se relaciona mucho con este, y es el hecho de la responsabilidad que implica tener el control de tu vida. Te sugiero también escucharlo para complementar la información. Así que a tomar las riendas y adelante. Y así llegamos al final de este episodio de Tu Amigo Saldivia, tu podcast con sugerencias, consejos y puntos de vista, como te lo diría y te lo daría un buen amigo. Te invito a explorar los demás episodios del podcast, a suscribirte a mi canal y también a enviarme tu opinión, comentario o pregunta por el correo tuamigosaldivia@gmail.com o por la cuenta de Instagram @tuamigosaldivia. En ambos casos todo unido como si fuese una sola palabra. Quien habló, José Saldivia, les desea feliz día, feliz tarde, feliz noche y mucha energía positiva.